Bueno, Pablo, y entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia radica en que los sustratos que estás manejando, uno retiene cierta cantidad de agua, digamos en el caso del sustrato orgánico, como lo es el compost o lo es el lombricompost. En el sustrato inerte no tienen tanta retención de agua, sino son más livianos, ¿sí? Y los de fibra de coco, como el semiorgánico, este sustrato se puede manejar la mezcla, la composición, porque puede llegar a tener una cantidad inerte y otra orgánica. Esto tiene hartas propiedades, ¿no? ¿Cierto? Sí, claro que sí. Yo lo escuché ahorita diciendo, hablando como de la turba, pero yo la única turba que he escuchado es la turba violenta de personas. Eso es lo único que yo he escuchado de la turba, entonces no lo entiendo muy bien. Mira, la turba canadiense la tenemos aquí en este momento. Esa turba es un sustrato orgánico de origen de desechos vegetales que generalmente se encuentran en zonas frías. Aquí la tenemos en una mezcla con vermiculita, que es un sustrato inerte. Acuérdate que los sustratos inertes son aquellos sustratos que no interfieren en el proceso bioquímico de la raíz de las plantas. Características del sustrato ideal. El mejor medio de cultivo depende de numerosos factores como el tipo de material vegetal con el que se trabaja, semillas, plantas, estacas, etc. A. Propiedades físicas. Elevada capacidad de retención de agua. Suficiente suministro de aire. Distribución del tamaño de las partículas que mantengan las condiciones anteriores. Baja densidad. Elevada porosidad y estructura estable que impida la contracción. B. Propiedades químicas. Baja o apreciable capacidad de intercambio catiónico, dependiendo de que la fertirrigación se aplique permanentemente o de modo intermitente. Suficiente nivel de nutrientes asimilables. Baja salinidad. Y elevada capacidad para mantener constante el pH. Y si usted desea tener en casa un cultivo y ser un exitoso agricultor urbano, tenga en cuenta cosas prácticas y sencillas. Sustratos con una buena cantidad de agua o esa humedad. Es importante saber esa cantidad de agua. Normalmente está entre el 60 y el 80% de humedad. ¿Cómo se puede determinar eso? Por una prueba muy sencilla, que es la prueba puño, que consiste en coger una manotada de este sustrato, apretarlo dentro del puño y si es posible verificar si hay un exceso de agua. Ese exceso de agua nos va a salir por entre los dedos, y si al apretarlo se desbarata, es porque estaría muy seco, no tendría una humedad muy baja. Propiedades químicas. Efectos fitotóxicos por liberación de iones de hidrógeno positivo y oxígeno hidrógeno negativo, y ciertos iones metálicos como el CO2. Efectos carenciales debido a la hidrólisis alcalina de algunos sustratos que provoca el aumento del pH y la precipitación de fósforo y algunos microelementos. Efectos osmóticos provocados por un exceso de sales solubles y el consiguiente descenso en la absorción de agua por la planta. Propiedades físico-químicas. Son reacciones de intercambio de iones. Se dan en sustratos con contenidos en materia orgánica. Propiedades bioquímicas. Son reacciones que produce la biodegradación de los materiales que componen el sustrato. Se produce sobre todo en materiales de origen orgánico. Ya regresamos con Agricultura Urbana, aquí en TV Web, una interesante alternativa de aprendizaje. Ya regresamos con TV Web del SENA, cursos de capacitación.
Seguimos con TV Web del SENA, cursos de capacitación. Existen sustratos minerales, inertes, orgánicos y semiorgánicos, cuyas mezclas deben realizarse según parámetros técnicos. Propiedades biológicas. Cualquier actividad biológica en los sustratos es claramente perjudicial. Los microorganismos compiten con la raíz por oxígeno y nutrientes. A. Velocidad de descomposición. Esta puede provocar deficiencias de oxígeno y de nitrógeno, liberación de sustancias fitotóxicas y contracción del sustrato. B. Efectos de los productos de descomposición. Muchos de los efectos biológicos de los sustratos orgánicos se atribuyen a los ácidos húmicos y fúlvicos, que son los productos finales de la degradación biológica de la lignina y la hemicelulosa. Una gran variedad de funciones vegetales se ven afectadas por su acción. La visita de Mariela en esta primera parte ha sido exitosa. Recordemos con ella lo más importante de los sustratos. Un sustrato es un medio sólido que da soporte a las raíces como medio de sostenimiento que sirve para mejorar la aireación de las raíces de las plantas, las cubre de la luz. Las características de los sustratos las podemos desglosar en las siguientes. Son propiedades físicas, la estructura, la densidad, una buena porosidad, ser liviano, tener buen drenaje, ¿sí? No interferir en las actividades bioquímicas de la raíz y aparte de eso, que sea asequible para ti y económico. Existen sustratos minerales, existen sustratos orgánicos, existen sustratos inertes y sustratos semiorgánicos. Acá tenemos un sustrato semiorgánico. Ese sustrato semiorgánico es la fibra de coco, ¿sí? Generalmente los sustratos semiorgánicos son fibras, son ligninas, uno de los sustratos más económicos y asequibles en el mercado, el cual es la cascarilla de arroz. En estos momentos nos encontramos en una mezcla de esta cascarilla de arroz quemada con fibra de coco. Mira, la turba canadiense la tenemos aquí en este momento. Esa turba es un sustrato orgánico de origen de desechos vegetales que generalmente se encuentran en zonas frías. Aquí la tenemos en una mezcla con vermiculita, que es un sustrato inerte. Acuérdate que los sustratos inertes son aquellos sustratos que no interfieren en el proceso bioquímico de la raíz de las plantas. Hasta aquí nuestro primer capítulo de Agricultura Urbana. Los dejo con un avance de lo que vivirá Mariela la próxima semana, aquí en TV Web, una interesante alternativa de aprendizaje. Hasta pronto. Ay, pero ¿por qué es que se me están quemando las hojas? Vamos a utilizar compost, vamos a utilizar cascarilla, vamos a utilizar una botella plástica. La lombriz roja californiana, para que tú la puedas utilizar en el cultivo, no se reproduce sola, debe tener otra compañerita. Entonces lo que vamos es a utilizar esto, mucho cuidado acá en la llave. Eso lo tengo, pero entonces las semillas y las plántulas, ¿dónde las puedo conseguir?